Llevo muchos años probando teléfonos y no deja de sorprenderme cómo hay polémicas que llegan, se habla sobre ello, desaparece y prácticamente nadie se acuerda ya de todo esto. Suele ocurrir en la mayoría de casos, pero hay polémicas que cada tanto regresan. Además, de forma bastante recurrente. Sucede algo con algún fabricante, algún rumor o lo que sea, y de nuevo todo el mundo comenzamos a hablar de esto. Hoy vamos a hablar de las pantallas curva, de si curva sí, curva no, y todo esto tiene un inicio. Este inicio, como os digo, es por un rumor del Galaxy S24 Ultra. Realmente son dos rumores acerca de la pantalla de este dispositivo, que si tendrá muchos marcos o no, biseles muy gruesos o no, pero el rumor que ha pasado un poco más desapercibido, aunque no del todo, es sobre si la pantalla será curva y parece que va a ser totalmente plana. Algunos aplaudimos esta decisión y tras esto decidí hacer una encuesta en la red social X, en Twitter. Bueno, los resultados, tengo que reconocerlo, son bastante sorprendentes, ni siquiera yo me esperaba esto. 8 de cada 10 usuarios no quieren pantalla curva, los demás sí. Así que tras ver estos resultados y algún que otro comentario, luego de hecho os voy a poner 4 comentarios que, bueno, me ha parecido interesante resaltar, aunque hay muchos comentarios, os dejaré un enlace en la descripción. Bueno, he decidido hacer este vídeo y que hablemos un poquito de esas ventajas, desventajas y de qué tipos, que esto es muy importante, de pantalla curva existen. ¡Vamos allá! Antes de ver vuestros comentarios, de hablar de las ventajas y desventajas, tenemos que ver qué tipos de paneles hay. Tenemos 4 tipos de pantalla. Sin curva, con un acabado 2.5D, se llama así, luego os lo explico, con una curva pues que ya ahí se nota y es ligera, y luego tenemos lo que se llama waterfall o pantalla tipo cascada, que esas son las pantallas súper curvas. Una pantalla totalmente plana es, por ejemplo, la que usa Apple en todos sus dispositivos, salvo en el actual y anterior iPhone SE. Un acabado 2.5D es cuando el panel, siendo totalmente plano, para unirse con el chasis, el cristal que lo recubre, se adhiere a una pieza intermedia. Esta pieza tiene una ligera curva y lo que hace es unirse a lo que es, por ejemplo, el metal, si fuese el caso. De ahí el nombre 2.5D y no 3D. Una curva ligera es la que encontramos en dispositivos de muchas marcas. Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, entre otros, son ejemplos de esto. Una curva que se ve, se nota, se siente, pero que acompaña y no es para nada algo comparado a lo que se llama, y vamos con el último ejemplo, curva cascada, curva 3D, waterfall display. Aquí la curva es muy exagerada. Por ejemplo, con el Motorola Edge original, con el Huawei Mate 40 Pro. Y ahora vamos a ver qué tiene de bueno y de malo una pantalla curva. ¿Qué tiene de bueno una pantalla curva? Que es premium. Muy rara vez vemos una pantalla curva en un teléfono muy barato. Por tanto, ver un teléfono con pantalla curva, pues es sinónimo casi siempre, de calidad de materiales y de precio del dispositivo. Hay gente que pues lo ve incluso como un símbolo de estatus, ¿vale? Esto es cosas que yo he llegado a leer, ¿vale? No es que yo piense esto, ni muchísimo menos. Yo de verdad pienso que un teléfono nunca debería ser símbolo de estatus, pero bueno, hay gente que sí que lo cree. Entonces, normalmente viene acompañado de materiales premium, no siempre, pero cristal, aluminio, unos acabados y un refinamiento muy top. Entonces se suele normalmente relacionar una pantalla curva, sobre todo muy curva, con teléfonos pues ya de un precio bastante alto. Uno de los problemas que tienen las pantallas curvas es el tema de los toques fantasma. ¿Qué es esto de los toques fantasma? Bueno, pues es a la hora de manipular el dispositivo, sin querer pulsamos en los bordes del mismo. Cuando el panel es plano, normalmente lo que tocamos siempre es con el dedo, es la pantalla, y con la palma de la mano lo que tocamos es el chasis del dispositivo. Pero si la pantalla es muy curva, tocamos sin querer parte de esa pantalla. A ver, esto se soluciona hasta cierto punto gracias a los sensores que tiene y demás, y en ciertos casos bajando la sensibilidad de esa parte concreta del panel.
Sí que es cierto que el tema de los toques fantasma con el paso del tiempo se ha ido más o menos solucionando, aunque no está solucionado del todo. Y esto pues a veces puede provocar que si estás escribiendo sin querer, pues escribas algo, o que sin querer toques un icono y abras una aplicación. No es algo gravísimo, pero puede suponer problemas. Esto sucede sobre todo en teléfonos con pantalla plana, no de los más premium. Suele suceder normalmente en teléfonos un poquito menos caros. El tema del confort. A ver, yo tengo que reconocer, pese a que no me gusten del todo las pantallas curva, que normalmente una pantalla de este estilo suele ser más cómodo a la hora de utilizar, por ejemplo, los gestos. Esa curva acompaña a tu dedo en el gesto y también incluso en ese confort se suele ver, se suele sentir ya no solo haciendo el tema de los gestos, sino escribiendo o haciendo cualquier tipo de uso de la pantalla. Y esto es una cosa que hay que reconocerle, aunque también es cierto que hay personas a las que o que no suelen ver ese tipo de confort. Luego está el tema del precio. En 2 puntos. A la hora de fabricar el dispositivo, una pantalla curva suele ser más cara que una pantalla totalmente plana. No siempre es así. O sea, un teléfono que tenga una pantalla curva de 700 euros, esa pantalla normalmente no va a ser más cara que la de un iPhone 15 Pro Max. Y por supuesto, hablando de precio, tenemos que hablar del tema de las caídas. Reparar una pantalla o sustituir una pantalla curva casi siempre es bastante más caro que una pantalla plana. Repito que no en todos los casos, pero suele ser así, suele salir más caro. Luego está el tema de la inmersión. El ponerte a ver un vídeo así en una pantalla plana hace que en todo momento pues veas más o menos esos marcos. Sin embargo, una pantalla curva, sobre todo algunas pantallas incluso que son curvas arriba y abajo, o sea, lo que se suele denominar Curved Quad Display, es decir, curvado en todos los lados, hace que ese contenido que estás reproduciendo sea más inmersivo, te metas más en lo que estás viendo. También por eso, normalmente, muchos gamers prefieren los paneles curvos para jugar, no todos, pero sí muchos de ellos. Ojo, que en este caso la pantalla curva lo que hace es curvarse sobre ti, no sobre ella misma. Por más que se ha trabajado esto, la física es la que es, entonces cuando tú tienes una pantalla sobre todo muy curva, suelen aparecer reflejos e incluso a veces una, ¿cómo decirlo?, deformación del color, o no un color exacto, no una reproducción exacta de lo que se está viendo en pantalla, una deformación del mismo, ¿no?, de ese contenido. Entonces, a ver, es muy bonito de ver, pero cuando aparecen esos reflejos, esa deformación, en algunos casos, pues no es para nada cómodo. Y luego el tema de la desprotección. Cuando un panel es plano, si tú le pegas sin querer de lado con, yo que sé, con una puerta o se cae así de lado el dispositivo, normalmente no tiene por qué romperse la pantalla, puede suceder, ¿vale? Sin embargo, si tú tienes una pantalla muy curvada, tienes más papeletas para que en un golpe lateral, frontal, todos se juegan a lo mismo, pero lateral, pues en una pantalla curva es evidente que será más fácil que se rompa. Y voy a terminar con 4 comentarios que no sé, me ha gustado y creo que es interesante también resaltarlo, porque además me gusta mucho daros la voz a vosotros. Beatriz, la pantalla curva está muy bien hasta que le pones un protector y una funda al móvil. Va unido a lo que os acabo de comentar del tema de la protección. Poner un cristal templado en una pantalla curva, sobre todo cuando es muy curva, es a veces imposible. Tienes que optar por adhesivos y no por cristal, y esto... Y luego está el tema de, oye, pero existen la protección de hidrogel. Ya, pero a veces esto hace que no funcione bien el sensor de huellas en pantalla. Entonces, como todo, tiene sus pros y sus contras. Raúl, Team plana, aunque teniendo los 2 últimos terminales curvos, P40 Pro y actualmente el Honor Magic 5 Pro. Aquí tenemos a un usuario que le gustan las pantallas planas, pero que usa uno de los teléfonos con la pantalla más curva que hay en el mercado, porque entiendo que le gustan el resto de especificaciones. A veces hay que pasar por el aro. Liras, como mucho algo de curvita parecido al OnePlus 11, pero Team plana. La curva del OnePlus 11, también la del S23 Ultra, yo la acepto, está bien, es una curva mínima que acompaña, que incluso para los gestos te viene bien, pero que no es exagerada, que no tenemos esa desprotección, que no tenemos esos ángulos de visión
o esos reflejos más bien que a veces te pueden llegar a molestar. Y terminamos con Carliños. Asco infinito a la pantalla curva. Ya está, pues muy bien, Carliños. Dicho queda, que te dan asco las pantallas curvas, ya está, no pasa nada. Aquí se respetan todas las opiniones. Espero que os haya gustado el vídeo. También, por supuesto, en los comentarios podéis ir diciendo si os gusta más o menos o no, o sí, o mucho o poco el tema de las pantallas curvas. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!